Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Tania Menéndez. Y yo soy Pedro Tristán. Bueno, antes que nada nos disculpamos, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero les agradecemos muchísimo el habernos esperado. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. De parte de toda la Asociación Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad, anteriormente llamada Sociedad de Biólogos Comprometidos con el Medio Ambiente, les damos la más cordial bienvenida al BioFest 2021, proyecto con el que buscamos difundir y divulgar diversos temas relacionados al medio ambiente en toda la comunidad de la Facultad de Ciencias a través de distintos concursos, tales como carabelas literarias, disfraces, maquillaje, fotografía y dibujo y pintura, así como también ponencias y talleres. Esto para crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, su estudio y su cuidado. Lo anterior respaldado por los ojos de la ciencia. Y sin más por el momento, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La dendrocronología como herramienta en el estudio de la sequía en México, impartida por el doctor Eladio Cornejo Oviedo. Antes que nada, muchísimas gracias, doctor Eladio Cornejo, por aceptar nuestra invitación y a continuación me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Eladio Cornejo Oviedo es un distinguido científico hidalguense originario de Tlahuelilpan, Hidalgo, municipio del Valle de Mezquital. En 1983 egresó de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como ingeniero agrónomo forestal y en 1987 obtuvo su título con mención honorífica en la misma institución. En 1989 obtuvo el grado en la Escuela de Artes e Industrias de la Universidad de Texas en Kingsville, Texas, de los Estados Unidos de América. Y en 1999 el doctorado en Ciencias Forestales en la Universidad de Oregón, también en Estados Unidos. Desde el 2000 tiene categoría de profesor investigador de tiempo completo C en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En el 2001 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador nacional y alcanzó la categoría de investigador nacional nivel 1. En el 2006, la cual está vigente hasta la fecha. Su área de investigación se enfoca en aspectos de ecofisiología, regeneración de bosques y dendrocronología. Ha sido autor principal o coautor en más de 50 artículos en revistas especializadas con arbitraje. Ha participado como director o asesor en más de 70 tesis de grado a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias. Ha impartido más de 10 cursos diferentes en los programas docentes de la carrera de ingeniero forestal y de posgrado en ingeniería de sistemas de producción. Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Forestales de México en el 2000. Haber sido vicetesorero del 15º Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Forestales en el periodo 2018-2021 y ahora es vicesecretario del 16º Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Para el periodo 2021 al 2023. También es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales desde 1993 a la fecha. Fue rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 2010 al 2014 y es miembro de la Sala de Alumnos de Honor Deacon Mary Louise Cleaver del Colegio de Agricultura, Recursos Naturales y Ciencias Humanas de la Universidad de Texas, A&M, Kingsville, Texas, a partir del 2012. Y por último, también queremos recordarles que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas escribiéndolas en la sección de comentarios del Facebook Live. Y al finalizar la ponencia, se las leeremos al ponente. Adelante, doctor Eladio, y nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, estimados amigos, compañeros. Reciban un saludo desde Saltillo, Coahuila, México. Agradezco a la Asociación Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad por congratularme con esta invitación y compartir con ustedes algunas cosas sobre dendrocronología y algunos temas asociados a esta, ¿no?
Bien, me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar la ponencia. Muchas gracias. Sí. No sé si ahí se ve la pantalla ya. No, aún no, doctor. Ya. Listo. Ahora sí, perdón. Ok. Bien. La ponencia la hemos titulado como la dendrocronología, como una herramienta en el estudio de la sequía en México, lo cual es de suma trascendencia entender qué es lo que se asocia a la sequía en un país que es normalmente o típicamente arreciado por sequías a lo largo de toda su historia geológica y de su conformación. Es relevante primero pues, definir qué es dendrocronología. La palabra dendro se refiere básicamente a la raíz grecolatino que se refiere a árbol, cronos, tiempo, y logía, estudio, entonces se refiere el estudio del tiempo a través de los árboles. Eso es básicamente la etimología o sus raíces etimológicas de esta palabra. Y tiene su connotación con la relevancia sobre el estudio del tiempo a través de los árboles. No es una observación nueva, ni tampoco un estudio nuevo. Ya tiempo atrás, desde la época de los griegos, se hablaba no exactamente de la dendrocronología, pero sí de estas observaciones que algunos en el pasado hicieron sobre los anillos de los árboles y las circunferencias o los círculos concéntricos que observaban los griegos y más adelante Leonardo da Vinci hacían esas observaciones en los troncos, en las ramas de los árboles que se encontraban y empezaron a hacer algunas observaciones sobre estos círculos concéntricos que se encontraban en estos tocones o trozos de árboles o en las ramas. Curioso que el padre de la dendrocronología, por llamarlo así, ya cuando se empieza a organizar como una ciencia, se trata de un astrónomo, Andrew Douglas. Fue enviado por su asesor, su mentor, a Arizona, Flagstaff, Arizona, para iniciar el establecimiento de un observatorio de astronomía. Y en el proceso de construcción y de seleccionar el sitio y cortar los árboles para hacer esto, empezó a notar estos círculos concéntricos de los tallos de los árboles. Y no solamente, sino que empezó desde su punto de vista de astrónomo, empezar a conectar estas relaciones de estos anillos con respecto a eventos de astronomía, pero también con aspectos de climatología, de la biología, de la misma arqueología, que fueron dando origen a empezar a organizar o sistematizar la información sobre el estudio de estos anillos concéntricos o de estos círculos concéntricos en los árboles. Es relevante hacerles saber que el estudio se empieza a organizar. Los primeros trabajos publicados son precisamente conocidos, los primeros trabajos clásicos son publicados por Andrew Douglas y son apenas el principio de la organización y la sistematización de la ciencia. También cabe señalar que uno de los principios básicos para empezar a trabajar con la dendrocronología
es el fechado cruzado, que vamos a comentarlo más adelante. Pero sin duda ese es una de las contribuciones más importantes que hace Andrew para poder entender la relación de estos anillos concéntricos con elementos o factores que rodean el desarrollo o el ambiente en donde se desarrollan los árboles y el impacto que estos factores ambientales tienen en el crecimiento y en el desarrollo propio de los anillos concéntricos de los árboles, ¿verdad? Por dar algunos datos básicos generales, con el hecho de poder determinar los anillos y estos círculos concéntricos, podemos determinar la edad de los árboles. Esa es una contribución que se puede hacer relativamente fácil. Y, por ejemplo, tenemos árboles conocidos como árboles antiguos, como el caso de Pinus longeva, que se ha fechado de aproximadamente 5,000 años. Al menos para América es una de las especies vivas más longevas que existe en América. Hay otros árboles en Europa, en Asia, que más o menos tienen estos mismos años. Hay algunas otras especies también en Europa con algunos años similares, y no es que inclusive algunos más viejos. En el caso de América, contemplamos a Pinus longeva. Su distribución está ubicado en la Sierra Nevada, en el estado de California, donde prácticamente, como pueden ver, pues es un árbol que está con algunas ramas y hojas, pero ya con un problema serio de senectud, en su estado de senectud muy avanzado. En México se ha reconocido que el árbol nacional del taxodium, el sabino, el ahuehuete, Taxodium mucronatum, es una de las especies más longevas que se ha podido fechar, y particularmente en la región de Río Verde, San Luis Potosí, en el punto que se llama Los Peroles, se ha podido fechar árboles de 1500 años. Esta es una muestra de uno de ellos, que de hecho no tiene ya la punta del árbol, sino son algunas ramas con algunas de sus hojas alrededor. Y ustedes pueden apreciar, a lo mejor si se alcanza a apreciar en la fotografía, el hilo de la madera, la orientación de las fibras y la orientación del tejido está de manera espiral o un tanto cuanto torcido, y eso demuestra el nivel de senectud y de avanzada longevidad de estos tipos de árboles. Hay otros árboles también sabinos que es común conocer o escuchar. El árbol ahí en Santa María del Tule, en Oaxaca, que tiene un diámetro muy grande, que tiene una placa por ahí que habla de 2000 o 3000 años. Hasta donde hemos entendido, por ejemplo, en ese caso, sabemos que al parecer son dos árboles injertados que se han pegado, y que pues realmente cuando vemos el árbol está nosotros no lo hemos fechado, pero comparado con la copa y el desarrollo de que tiene 1500 años, y el otro de Oaxaca, es un árbol que nosotros consideramos joven comparado con quizás alrededor de unos 1000 años pudiera ser, o menos, pero no tiene ninguna similitud a que está prácticamente muriendo. Sin embargo, aún está vivo aquí en Los Peroles. No es el único en Los Peroles, Río Verde. Esta es una foto de un ejemplar. Los que se ven al fondo también en esta misma foto son sabinos en esa región de Río Verde. Muy bien. ¿A qué nos referimos con estos anillos concéntricos? Nos referimos precisamente a esta forma. Esta es una iluminación, una ilustración, en donde podemos observar una especie de semicírculo, en donde de un corte transversal
de un tallo, de un árbol, y alrededor podemos observar la corteza, y en el interior podemos observar toda una infinidad de círculos. Estos círculos o anillos concéntricos se refieren al el anillo anual de crecimiento, que dicho anillo anual de crecimiento está constituido por a su vez, por dos anillos. Uno de ellos se forma durante la primavera-verano y el otro se forma durante el otoño-invierno. La ilustración que pretendo explicar aquí es demostrar que dentro de una rodaja de madera, de una rodaja de un trozo, de un tallo de un árbol, podemos encontrar y podemos estudiar la historia de vida del árbol, pero también la historia de los aspectos y de los factores que de alguna manera influyen en el ancho, en el espesor de estos anillos concéntricos que se encuentran en el tallo del árbol. Por ejemplo, en este caso, el punto A está señalando la etapa de crecimiento cuando recién germinó. Y subsecuentemente, en la sección B que está señalando aquí, es una etapa en donde estaba creciendo prácticamente solo el árbol. Aquí está para ilustrar esta parte, creciendo solo, después de su germinación comienza a crecer. Posteriormente existe un árbol vecino que cae, ¿verdad? Y le hace un daño al árbol, generando un poquito de torcedura en su tallo y generando madera de compresión, que tiene que ver con la forma en que se acumulan los anillos de un lado, pero se hacen más anchos del otro lado. Entonces, este es un daño, un efecto por compresión o tensión de la madera. Sin embargo, también dentro de este mismo existe la historia de la competencia, como podemos ver en el punto D, en donde podemos empezar a observar que hay de alguna manera unos anillos más estrechos y se ve porque hay más individuos que están, otros individuos arbóreos que lo están rodeando al árbol muestra que estamos siguiendo, que es el que está aquí en medio. Y entonces los anillos se hacen más estrechos. Entonces, hasta ahí estamos viendo que los factores como tanto biológicos como de competencia tienen que ver con este desarrollo tan grande del ancho y el espesor de los anillos. Lo mismo podemos observar que en el momento en que le quitamos algo de competencia, con que se le quite un árbol, podemos ver que existe una amplitud de los anillos de los árboles y esto muestra en la ilustración E de este lado y este punto está mostrando esto, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir un incendio forestal y ese incendio deja una cicatriz en una parte del árbol. El árbol no se quema totalmente, como ustedes pueden ver las llamas, quema este árbol, pero de una sección nada más logra calcinar y entonces deja una huella sobre el interior de el árbol. Este mismo árbol sella, ¿verdad?, la cicatriz porque vuelve a crecer y vuelve a rodear la herida y entonces deja al interior la herida, ¿no? Más adelante puede ocurrir un problema de sequía y entonces estamos precisamente en esta sección de anillos muy estrechos, muy delgados, en donde estamos notando un problema de sequía. Pero también puede ocurrir un problema de defoliación por algunos insectos defoliadores, larvas que pueden defoliar y se puede registrar también el problema de la defoliación de las hojas de los árboles. Entonces, como ustedes pueden ver, es todo un historial el cual se puede registrar y se puede reconstruir este historial, no solamente desde el punto de vista climático, como es el fuego, como es la sequía, sino también el fuego, también problemas de plagas y enfermedades, y obviamente que para muchos, como la parte de los forestales, pues nos interesa también la competencia que existe con otros individuos
y que eso impide el crecimiento para la producción en algunos casos de madera. Entonces, es todo un libro de historia, por decirlo así, una sola sección de un corte de un árbol de este tipo, en esta ilustración. ¿Qué se fundamenta? Pues básicamente nos fundamentamos en la formación del anillo anual. Esto es típico, obviamente, para algunas especies de bosques templados y también de algunas regiones más frías. Lo cual no es necesariamente ocurre en bosques tropicales húmedos, donde la secuencia de producción de anillos no es tan fácil de ver. Sin embargo, en el trópico seco, ¿verdad?, en selva baja caducifolia, sí es posible encontrar esta formación de anillos, dada el periodo de la caída de hojas en esas regiones. Entonces, un anillo anual está constituido por otros dos anillos, como decíamos. Este es un anillo anual conformado por una sección muy clara y una pequeña sección oscura, ¿verdad? Todo esto es más claro y esto es una oscura. Esta sección se le llama madera temprana. ¿Por qué se le llama madera temprana? Porque se conforma durante el inicio del año, en primavera-verano. Está íntimamente ligado al cambio estacional del fotoperiodo de luz, de mayor cantidad de luz, de mayor cantidad de precipitación en algunos casos y mayor actividad hormonal. Por lo tanto, existe una etapa de crecimiento que conocemos, lo que es primavera-verano. Después existe este pequeño anillo oscuro en el cual se conforma por la madera tardía. Esta madera tardía se dice porque es tardía porque se forma tarde en el año, a partir de otoño hasta diciembre y parte inclusive del siguiente año, que es enero y febrero. Entonces, a esa se le conoce como madera tardía, y en inglés a estos, la madera temprana se le conoce como early wood o late wood, en el caso de la tardía. Y estos dos anillos conforman lo que le llamamos el anillo anual de crecimiento, ¿eh? En esta ilustración. En esta fotografía podemos hacerlo más claro, ¿verdad? Tenemos toda esta sección de madera temprana y subsecuentemente la frontera de la madera tardía y el ancho de la madera tardía, ¿verdad? Nuestro interés en muchos casos es precisamente todo el anillo anual, pero también nuestro interés es medir tanto el espesor de la madera tardía como el espesor de la madera temprana. Es evidente que si nosotros contamos al final de la madera tardía, podemos contar que esto es equivalente, ¿verdad?, a un año de crecimiento. Por eso podemos de alguna manera cuantificar la edad de los árboles y por eso podemos saber en qué tiempo se cortó. Por ejemplo, si esta sección corresponde a un corte de este año, estaríamos pensando que este es el año 2020, este otro podría estar siendo parte del 19, del 18, del 17, del 16, del 15 y del 14, ¿verdad? Entonces podemos irnos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el crecimiento del árbol está en la periferia del árbol, ¿verdad? Está en la orilla del árbol, en donde podemos identificar perfectamente lo que es el cambio vascular. El cambio vascular se encuentra en la periferia del árbol, que es un tejido muy fino, muy delicado, y el cual está protegido por la corteza, por el felógeno y otros tejidos que sí tienen la función de proteger al cambio. Y este cambio tiene a su vez la función de producir dos tipos de células, lo que es el floema y lo que es el xilema. Y en ese sentido, es posible de identificar el año en que creció el árbol y podemos datar o fechar los años de cada una de estas piezas de madera. Bien,
Poquito más viendo lo que es madera temprana y madera tardía. Son fotografías de microscopio electrónico donde podemos detectar muy claramente las fronteras entre lo que es la madera temprana. Ustedes pueden notar, ¿verdad?, unos poros mucho más amplios y paredes más delgadas comparados con estos otros poros o estos lúmenes, ¿verdad?, que son mucho más estrechos y con paredes celulares más gruesas. Entonces podemos ir detectando precisamente lo que es madera temprana, madera tardía, madera temprana, madera tardía. Obviamente todo es un solo, las dos conforman un solo anillo, que es el anillo anual. En esta otra, con mayor detalle, podemos todavía mejor apreciar lo que corresponde a lo que es la madera tardía, en donde podemos observar las paredes celulares más gruesas y obviamente son los lúmenes, paredes celulares más delgadas y lúmenes más abiertos en lo que es la madera temprana. Esto es obviamente de un corte de una conífera, de las gimnospermas, las que habitan las regiones más templadas, son las que son más fácil de poder observar estos comportamientos de estos anillos. Y entonces podemos distinguir esto muy claramente en una fotografía con microscopio electrónico. Recordarles que esto es en conjunto, ambas maderas, es el anillo anual de crecimiento. Está formada en la parte temprana, al inicio del año, con el cambio de estación, con las mejores temperaturas del aire, cambio de fotoperiodo, eso es muy importante. Se prolonga el fotoperiodo de estar, si ahorita ya estamos en un fotoperiodo corto, ahorita ya prácticamente inicios de diciembre, está oscureciendo aquí en esta latitud de Saltillo alrededor de las 6 de la tarde, cuando antes oscurecía alrededor de las 7:30, 8 de la noche en el pasado verano. Entonces, eso es muy importante. Las plantas y los árboles son muy sensibles a estos cambios de luz, pero también aunado a que existe en primavera-verano mejores temperaturas del aire y se puede hacer mejor actividad fotosintética desde muy temprano para precisamente acumular carbohidratos en la parte de las paredes celulares en la madera temprana. Pero en la medida que avanza el año podemos encontrar estos anillos o estas paredes celulares más gruesas y lúmenes más estrechos o menos amplios por el efecto también de cambio de fotoperiodo, descenso en la temperatura, pero también descenso en la disponibilidad de humedad en el suelo para las raíces de los árboles. Entonces, esto es de suma relevancia poderlo tener claro, la parte de la estructura microscópica de la anatomía de la madera, para poder entender lo subsiguiente en términos de la relación de estas estructuras y de estas respuestas que dan los árboles a los factores ambientales que los rodean, ¿no? Un poquito más de detalle, es una foto mucho más clara sobre las diferentes estructuras de madera temprana y tardía, pero no solamente eso, sino la constitución de las paredes celulares, las láminas de en medio, la pared celular, así como las paredes secundarias, la 1 y la 2 y la 3, que están de alguna manera íntimamente ligadas en la conformación de estos anillos. Bien. Con ese nivel de profundidad, nosotros hemos estado interesados en encontrar, bueno, cómo conectamos estos anillos y este desarrollo de estos anillos anuales y a su vez la madera temprana y tardía, pues con algunos factores ambientales. Utilizamos varias herramientas, entre ellas uno que se llama taladro de Pressler, el cual nos permite obtener muestras de madera de los árboles. Este es un taladro que es muy común utilizarlo, se entierra en el árbol. Esta es una bayoneta que está hueca
y a la hora de enterrarlo va dejando una muestra de madera. Aquí pueden ustedes más o menos percibir los anillos. Esta es una bayoneta que es un extractor, ¿verdad?, para sacar muestras de madera sin derribar el árbol, sin dañarlo. Eventualmente la misma cambio vascular cerrará el espacio de este cilindro de madera. Hay taladros de 5 milímetros, que es el más común, el espesor. Hay taladros de 12 milímetros, yo he usado ambos, y no se afecta en nada el árbol cuando se hace una extracción de este tipo. Llegamos precisamente a montar estas muestras. Se montan estas muestras también en piezas de madera, lo que nos permite, ya una vez montadas, pegadas, secadas, pues al momento de lijarlas con más trabajo en laboratorio, podemos observar los patrones de los anillos de los árboles y empezar a hacer el conocimiento o el estudio y empezar a fechar estos anillos. También podemos obtener secciones transversales, generalmente de tocones que están en el suelo, o de árboles que se han caído, árboles secos, como en este caso. Es un árbol muerto, podemos obtener estas muestras y obtener una sección transversal. Esta es de suma utilidad porque en el caso de estas otras muestras, pues tenemos una sección. No podemos ver toda la circunferencia, toda la sección completa. En este caso, cuando se trata de una muestra de este tamaño, podemos obtener toda la circunferencia. Y si es un árbol muerto, pues no es problema, por lo que podemos llevarnos un pedazo de esta sección. Generalmente son secciones de espesor de máximo 5 centímetros, y con el tamaño del diámetro del tronco que esté tirado, lo podemos utilizar muy bien, y se utilizan y reconstruimos. A veces no logramos sacar la sección completa, entonces vamos marcando los pedazos que se vayan saliendo de la sección, y vamos después en el laboratorio reconstruimos la sección identificando los pedazos que salgan de esta misma sección, porque a veces no las secciones salen completas porque ya está en estado de descomposición avanzado. Sin embargo, logramos recuperar gran parte de él, aunque sea en pedazos, pero lo podemos volver a pegar en laboratorio y hacer la reconstrucción. Un ejemplo nada más, una de las piezas más famosas y viejas es Táscate de Nuevo México. Táscate se refiere al Juniperus, en donde se pudo fechar, por ejemplo, años de 256, ¿verdad?, hasta el 1320. Entonces, esto puede dar una muestra de lo que se puede hacer utilizando estas técnicas de la dendrocronología. Cicatrices de incendios forestales también se pueden fechar. Este es un clásico ejemplo. Vamos a ver ahorita otra muestra que está fechada. Pero esta sirve para ilustrar que precisamente aquí hubo un incendio, aquí se volvió a quemar, aquí hubo otro incendio más, otro incendio más, otro incendio, otro incendio, otro incendio. Esta muestra nos está indicando que el lugar tiene un régimen de cierta periodicidad de incendios, ¿verdad? En este caso, pues esto es el tiempo, los anillos nos están diciendo el tiempo de cuándo fue este incendio, luego después cuánto tiempo pasó para que ocurriera Aquí se redujo el tiempo, aquí se amplió, aquí hubo una interrupción, ¿verdad? Hasta acá hubo otro, y luego otro más y otro más. Entonces, la ventaja que comentábamos hace rato, que el cambio vascular cierra las heridas, y al cerrar las heridas podemos fechar precisamente, saber el fechado o saber el tiempo en que ocurrió un incendio y otro. Entonces, podemos llegar a fechar, por ejemplo, de 1814 y llegar hasta 1994, que fue la fecha en que se colectó esta muestra, y tener aquí toda una serie de fechas de incendios o de cicatrices de incendios, y poder determinar el régimen de incendios naturales que existe en esa parte, ¿verdad?
o en ese sitio en donde se colecta. Existe todo un procedimiento de colectas, existe todo un procedimiento para colectar también y seleccionar las muestras de los árboles. No es cualquier muestra, no es cualquier árbol. Buscamos casi siempre árboles que sean sensibles. Buscamos ampliar la mayor cantidad de muestras en el bosque, porque en caso de incendios necesitamos hacer mucho muestra, caminamientos, búsqueda de muestras para poder tener mayor inferencia estadística sobre la región que estamos trabajando. Bien. ¿Qué tipo de árboles buscamos cuando utilizamos el taladro, por ejemplo? Este tipo de árbol es excelente para algunas condiciones o algunos estudios de tipo productivo, porque, bueno, pues vemos que es un árbol que está respondiendo a condiciones favorables en su crecimiento. Y observamos que es un árbol que está en una posición, si quieren ustedes, benévola de un sitio con suficiente suelo y demás. Este árbol no nos sirve para estudios relacionados con el clima, por ejemplo, pero sí nos sirve para otro tipo de estudios como es la producción, en el caso de producción de madera. Sin embargo, los árboles que estamos buscando que sean sensibles para trabajos de tipo dendroclimatológico son árboles que están precisamente en condiciones de suelos pobres, en condiciones de alta pendiente, en las puntas de los cerros, en la punta de la sierra, porque esos árboles están en condiciones de muy poca profundidad del suelo y son sensibles a la precipitación. Entonces, nos podemos precisamente llevar una muestra y encontrar estos patrones de anillos entre que hubo precipitación, hubo sequías, precipitación, sequías, etcétera. Los anillos delgados son muestras claras de que hubo sequía, los anillos gruesos de que hubo precipitación o los anillos más amplios. Contrariamente a que todo tienen unos anillos muy amplios. No nos sirve para cuestiones de clima, pero sí sirve para cuestiones de producción. Una de las grandes contribuciones que hace Edward Douglas en sus trabajos y el pionero es el fechado cruzado. Y esta técnica se refiere básicamente a poder ir cruzando las fechas de acuerdo a las muestras que se van colectando. Esto consiste en lo siguiente. Se puede obtener una muestra de un árbol vivo y obtener los patrones y fechar ese árbol de acuerdo en el tiempo que se obtuvo la muestra. Pero se puede obtener otra muestra de otro árbol, pero está muerto, y obtener los patrones de los anillos y luego viene precisamente cruzarlo o empatarlo con los patrones del árbol vivo y entonces esto nos lleva a una secuencia en el pasado y podemos reconstruir esto más tiempo hacia atrás. También se puede obtener una muestra de algún edificio, de alguna parte arqueológica y otra vez empatar las muestras y de empatar los patrones de los anillos y esto nos va llevando más hacia atrás, hacia poder fechar con mayor precisión los patrones de los anillos. Entonces, a esto también se le llama extensión del periodo y lo que se le llama el fechado cruzado. Algo parecido es tener una muestra donde está aquí la corteza. Puedo obtener los anillos, esta es una muestra. Es una codificación para codificar lustros, décadas o 50 años, ¿verdad? Y poder, o bien falsos anillos, y poder codificar en ese sentido. Esta es otra muestra y aquí ya vienen fechados, por ejemplo, los anillos desde 1858 hasta el 2000, por ejemplo. Esta es una muestra, si no recuerdo más, de Usuga. Y con ello podemos hacer el fechado. Obviamente necesitamos
no solamente una muestra, sino múltiples muestras de múltiples individuos. En este caso son muestras de pinos embroides, el pino piñonero, en donde tenemos los gráficos de un individuo y podemos obtener precisamente los patrones de estos individuos por separado, luego con el individuo 4, el individuo 2, también sus patrones por separado, luego el individuo 8, y juntar los 15, 20, 30 o 50 muestras de los individuos y hacer un compuesto de todos y juntarlos a estos que les llamamos como si fueran esqueletos. De hecho les llamamos gráficos de esqueletos porque parecieran que son esqueletos. Entonces, una vez que logramos reconstruir o logramos más bien juntar estas muestras de todos los individuos, hacemos una muestra maestra o una muestra compuesta, ¿verdad? Esta información se tiene que cruzar con información ya recolectada. Nosotros tenemos que ir a Conagua a hacer la búsqueda de la información de los observatorios meteorológicos, donde existen los datos de precipitación, las diferentes formas en que ellos lo capturan y procesan, también como los datos de temperatura, la mínima, la máxima, la media anual también, y con ello podemos empezar a hacer y procesar la información de interés para los trabajos dendroclimatológicos. Cabe mencionar que muchas de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional no tienen información muy antigua. En algunos casos, quizás las más antiguas de 60 años, 56 años, 50 años, pero con esa información ha sido suficiente para nosotros hacer toda una serie de trabajos con diferentes programas, diferentes procesadores y hacer una serie de reconstrucciones sobre el clima. Aquí podemos ver precisamente una tableta Belmex que es corrediza, se va moviendo con una perilla de este lado. Tenemos un microscopio donde estamos haciendo el análisis de los anillos, haciendo el conteo. Aquí estamos con esta tableta haciendo el conteo o identificando la frontera del anillo de madera temprana o de madera tardía, y con el apoyo de Ecofecha, del ArcStan, del Precom y el Verify. Son softwares que podemos utilizar para hacer la reconstrucción, ya sea a través de la precipitación o de la temperatura. Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos en continuación. Por ejemplo, esta es una muestra de una conífera que se llama Pseudotsuga menziesi, originaria en este caso en las estribaciones del Pico de Orizaba, en el municipio de Lao de Puebla, en el municipio de Cuauhtémoc, La Fragua, en Puebla. Se entra por el lado de Tlaxcala y se sube hacia el Pico de Orizaba, en donde podemos hacer una reconstrucción. Esta es una muestra que se pudo fechar hasta 1526, pasando por 1600 y 1650. Y aquí, por ejemplo, se puede notar que hay una sequía recurrente en esta época, ¿verdad? Y se puede notar también aquí en una lupa más cercana cómo están los anillos tan cerca, delgados, ¿verdad? Y este caso de esta muestra proviene de troncos, de unas cañadas que están en las estribaciones del Pico de Orizaba. De hecho, en un trabajo previo que estábamos trabajando sobre mejoramiento genético de esta especie, me tocó colectar semilla y conos de esta especie en esos cañones, y posteriormente regresamos ya en otro momento, en otros años, a colectar estas muestras que resultaron ser de suma relevancia por lo siguiente. Esto es el trabajo doctoral de
de Matthew Terrell y la reconstrucción precisamente con piezas de madera de ahí de Saltillo La Fragua en Puebla, que data y que nos permite reconstruir la producción de maíz desde 1474 al 2001, una reproducción o una reconstrucción de 528 años. Aquí tienen ustedes la referencia. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de este lado las toneladas por hectárea de maíz que están íntimamente ligadas a la precipitación, porque esto es maíz de temporal, o sea, es datos de maíz de temporal. Y de este lado tenemos los años. Bueno, podemos encontrar que lo que está por arriba de esta línea cero viene siendo una producción alta de toneladas de maíz, y lo que está por abajo es deficiencia de producción de maíz. Y podemos notar también algunas sombras en estas partes donde está hacia abajo, y las flechas que nos están indicando, pues primero que hubo sequía, hubo heladas y hubo hambruna. Y esto estamos precisamente hablando de 1594, 97, 98, 99 y 1604. En esta otra esta quizás fue corta, pero esta se llama la megasequía, que ocurrió cerca precisamente de la conquista de México, que se llama, donde hubo también hambruna y problemas de plagas y enfermedades, que dan origen precisamente inclusive aparte de la conquista de México, ¿no? Más adelante, para 1692, 1713, tenemos también otra severa sequía, hambruna. Otro que fue muy dramático fue el año del hambre, que se echó 1785 a 1786. Más adelante hubo otra sequía en 1830, que es una sequía y una descenso en la producción de cosechas, como se nota aquí. Y sucesivamente encontramos un periodo, ¿verdad? Por ejemplo, 9 años de sequía con pobreza en las cosechas de maíz, y otra vez sequía y problemas y daños en las cosechas para 1950, en los años 50, ¿no? Esto también coincide con inclusive la Revolución Mexicana. Entonces es importante tener en mente, por ejemplo, la Revolución Mexicana, tener en mente la conquista de México, porque al parecer problemas de sequía están relacionados también con movimientos sociales. Y eso, para el caso de la Sociedad Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad, me parece de suma relevancia este contexto. No solamente Matthew se quedó intrigado con todo lo que acabamos de ver, sino que nos fuimos a ver un poco más el detalle, y en el boletín de la Sociedad Meteorológica de América se pudo publicar este artículo que se llama La sequía azteca y el año maldito del conejo. Para el caso de los aztecas, logró Matthew identificar en un año, particularmente el año 52, o sea, cuando el calendario azteca marca ciclos de 52 años, y cuando caía que tocaba el conejo, una de las figuras que está en el calendario azteca, una de las tantas figuras, porque hay decenas de imágenes en el calendario azteca, pero en el parte central existe el conejo, la caza, el cuchillo de pedernal y el tule. Quizás son los 4 emblemas más grandes que están cerca de la cara del sol. Y cuando se le da vuelta a este calendario azteca y coincidía que había un año 52 con el conejo, era un pronóstico de que los aztecas sabían que era un año de sequía. Por eso en los códices aztecas tienen esta ilustración donde muestra a la gente con tierra
con polvo y con hambruna, mostrando que era el año 1454, año del conejo, la bandera ilustrando al conejo. Y se pudo llegar a esto también con el trabajo de Matthew Terrell en ese entonces. ¿Cómo es que podemos lograr esta información? Tenemos a la mano los trabajos que se ha estado publicando por el CIESAS, donde la doctora Virginia Acosta y su equipo ha logrado generar estos catálogos de desastres agrícolas en México desde la época prehispánica y colonial hasta el siglo XIX. Son 2 tomos altamente recomendables, al menos para nosotros es una de las fuentes más importantes, porque no solamente habla de las sequías, sino también habla de las inundaciones, habla de los desastres como las heladas, huracanes y demás, y para nosotros es una fuente de información que al cruzar lo que encontramos en los anillos de los árboles con las fuentes bibliográficas, pues podemos precisamente encontrar esa coincidencia, ¿no? Más recientemente hemos publicado otro trabajo con Pseudotsuga, pero este corresponde al noreste de México, en la sierra de aquí de Arteaga, en donde tenemos a Pseudotsuga mesiensi. En algunas regiones Pseudotsuga le llaman pinabete, son nombres comunes que a veces para muchos es pinabete, puede ser muchas otras especies también. En la región de aquí de la sierra de Arteaga le llaman guayamé rojo, porque hay otro que se llama guayamé blanco, que viene siendo el oyamel, que es el abies religiosa o abies behari, hay otras especies de abies. Entonces, con este trabajo, el doctor Julián Serrano hizo su tesis de licenciatura y otros trabajos que se pudieron compilar aquí, y pudimos reconstruir 250 años, en este caso Pseudotsuga. Volvemos, en este caso es la precipitación de enero-junio en milímetros, tenemos de 1650 al año 2000. Si seguimos la tendencia de la línea roja, obviamente los que están por arriba de esta línea blanca es precipitación, y todas aquellas que estén por abajo de esa línea blanca es sequía. Y podemos notar, ¿verdad?, las sequías en algunos casos muy profundas, de muy poca precipitación, cortas, pero algunas largas, como esta también, poca precipitación, pero muy largas, igual sequías severas y cortas, ¿verdad? Con este patrón, una sequía nacional. También en los años 50, lo mismo que habíamos encontrado en la Pseudotsuga del centro de Puebla, es lo mismo que estamos encontrando en la Pseudotsuga también del norte y noreste de México. Entonces, quiere decir que si hay una sequía, también no solamente golpeaba el centro de México, sino también en el noreste de México. Y más adelante vamos a comentar también que esto tiene que ver con sequías en términos de escala, de espacio, no solamente en la Sierra Madre oriental, sino inclusive en la Sierra Madre occidental, e inclusive en la parte del límite con Estados Unidos. Ahora le llamamos Estados Unidos. Obviamente el caso de las sequías pues no ven fronteras políticas. Este otro es un trabajo un poco más de detalle, pero con Pinus Pinciana. También tenemos de este lado la precipitación en milímetros. Ya arriba de esta línea negra es buena precipitación, abajo tenemos precipitación exigua o menos precipitación o sequía, y podemos ir notando unos periodos que vuelven a ser comunes en los años 50, en periodo postrevolucionario, prerevolucionario, en algunos otros casos del siglo XIX. Entonces pueden ya observar esto, y ya inclusive la sequía que precisamente ocurrió en los años 90 y principios de este siglo, que está bien clarito en este caso de Pinus Pinciana. Particularmente
en otros trabajos que hicimos de reforestación y plantaciones, sufrimos esta sequía precisamente cuando hicimos trabajos de plantaciones de unas especies y plantábamos, y sin saberlo estábamos precisamente en una etapa de sequía, ¿no? Este es el trabajo de Miriam, una tesista de maestría. Este otro trabajo es quizás una de las cosas que yo les digo que esta es la joya de la corona, porque no hay otra a nivel nacional. Estamos hablando de prácticamente pues parecida a la otra de Secunga, de casi 400 años de reconstrucción con pinos embroides. El pino piñonero, una especie que tiene amplia distribución en todo el país y se encuentra en la Sierra Madre Occidental, Oriental, en el altiplano mexicano, en el eje transversal, en la Sierra Madre, en el eje transversal. Entonces podemos encontrarlo. Y nuevamente tenemos la precipitación en milímetros, el tiempo en el eje de las X. Por arriba de la línea tenemos buena precipitación y por abajo de la línea problemas de sequía. Y aquí se pueden notar claramente periodos largos y secos. Por ejemplo, aquí está nuevamente la sequía del 2000, pero también está la de los 50, la del principio de siglo, ¿verdad? Y no alcanza a salir como la de Matthew Terrell, ¿verdad? La conquista de México, pero podemos notar una constante en ese sentido. Y esa constante ha sido que para nosotros es a principios de siglo y a mediados de siglo es cuando tenemos problemas de sequía. De alguna manera esto puede servir para hacer el pronóstico o para dar a conocer a la gente qué es lo que está pasando y organizar, por ejemplo, las actividades económicas, agrícolas y sociales con base en esta información, ¿verdad? Bien, finalmente, una de las recientes publicaciones del grupo que ha estado trabajando esto, no de ahorita, y Dave Staley y otros autores han sacado este atlas de la sequía en México, y solamente destaco lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación. Los años, por ejemplo, la sequía del año del conejo, 1452-1454, lo veíamos ahí en los códices. La conquista, ¿verdad? La sequía de la conquista, 1521-1524. El año del hambre, de 1785 al 86. Y la sequía de la revolución en 1909-1910. Entonces, esto está íntimamente ligado, la sequía, a la evolución de nuestra propia sociedad, y precisamente ha sido previo a una serie de cambios en la sociedad mexicana. Bien, creo que esto sería todo. Tienen ahí ustedes mis datos, mis correos electrónicos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad por brindarme la oportunidad de compartir esta información, y estamos a su disposición de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, muy amables.